Buenas tardes, vamos a ir empezando. Estábamos dando 5 minutos de cortesía que se acaban de cumplir en este instante y aunque veo algunos que están todavía por allí llegando, que se vayan incorporando. Entonces estamos en la última mesa redonda de este congreso tan denso y tan intenso que hemos vivido. Como veis por el programa, aborda una serie de asuntos diversos que por eso lo hemos titulado Otros aspectos del sector marítimo español. Entonces, recordar brevemente que va a comenzar hablando Mauricio Álvarez Ortiz sobre el mercado laboral para los ingenieros navales españoles. Después va a intervenir Jorge Dal sobre proyectos de innovación en la industria marítima. Luego, antes de que intervenga cada uno, voy a hacer una breve presentación para que los que no les conozcáis sepáis quiénes son. Luego va a hablar Alfredo Pardo, presidente del Instituto Marítimo Español. Luego Jaime Pancorbo, que sustituye a Luis Guerrero, que tenéis en el programa, que por un tema personal estaba aquí ayer, pero se ha tenido que ir esta mañana temprano y le va a sustituir muy dignamente, ¿verdad, Jaime? Y bueno, ya sin más, Mauricio Álvarez Ortiz es ingeniero naval por la Politécnica de Madrid. Los primeros años estuvo en la Armada, en el Cuerpo de Ingenieros Navales, donde desempeñó diversos cometidos en la inspección de construcciones del arsenal de aquí de Cartagena. En el año 88 pasó a la empresa nacional Bazán como en la oficina técnica y luego ha continuado en lo que es Bazán, Izar, Navantia, ocupando diversos cargos de responsabilidad. En 2010 fue nombrado director de compras corporativo de la División de Sistemas en las oficinas centrales de Madrid, cargo en el que continúa, aunque con distinta denominación. También es decano del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos de la región de Murcia y presidente de la Asociación de Ingenieros Navales. Ingeniero vocacional y apasionado por la historia naval, fue elegido miembro del comité técnico que creó el Museo Nacional de la Construcción Naval en el edificio de la Herrería del Arsenal de Ferrol. Ha participado en 17 programas de distinta entidad, siendo los dos últimos el programa de cazamines de la segunda serie y el programa de los submarinos. Y también ha desarrollado una intensa actividad ligada a la náutica de recreo con más de 600 proyectos y estudios visados en sus 35 años de vida profesional. Varios de sus diseños corresponden a buques de vela. Es un apasionado del mar, un apasionado de la mar. Mauricio, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Obligado agradecimiento a la Real Liga Naval Española y al Clúster Marítimo. Mi intervención va a tratar de un tema probablemente separado de lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero espero que después de la intervención lleguemos a la conclusión todos de que tiene bastante que ver y que está muy ligado a nuestro futuro, al futuro del sector en general y en particular al futuro de los ingenieros navales. En realidad aunque ahí en el índice aparecen 7 temas, estamos hablando de 2. Lo que es propiamente el título de la ponencia, que es las oportunidades profesionales de los ingenieros navales, va a ser casi lo más rápido, y son los 3 primeros puntos. Y luego, pues hablar un poco, también muy influido por lo que se ha estado hablando a lo largo del Congreso, en los últimos temas, que es cómo vemos el futuro que nos depara. Los ingenieros navales. En este congreso hemos analizado diferentes aspectos de nuestra relación con el medio marino, sea desde el punto de vista del transporte marítimo, las operaciones navales, la náutica de recreo, etc. Para poder llevar a cabo esa interrelación con el medio marino de una forma práctica, se necesitan buques y artefactos de distintas formas y tamaños, aparte de componentes, etc. Los profesionales formados para diseñar y construir esos buques y artefactos son los ingenieros navales. Se llaman así por eso. Si no, pues serían ingenieros de telecomunicaciones, de otras ramas que son igualmente necesarias, ¿no? Con la intensificación de ingeniería oceánica, estos profesionales disponen de la formación y habilidad necesaria para contribuir a la conquista de esa última frontera. Unas notas históricas, aunque creo que está por ahí José María Sánchez Carrión, que es la auténtica autoridad en los temas históricos.
Esto es un cuerpo creado en 1770 por Francisco Gautier, dentro de la Armada Española. Este cuerpo fue militar, fue una disciplina militar hasta el año 1927. Desde el origen de los tiempos ha habido unos 4.000 ingenieros navales, somos unos 4.000 ingenieros navales. Quiere decirse que no somos mucha gente, porque en este periodo de tiempo, pues fijaros. Y de ellos, pues vivos hay ahora mismo unos 3.000, más o menos, y trabajamos aproximadamente en unas 900 empresas y organismos. Ese es un primer perfil de lo que somos los ingenieros navales. Cuando empezó la andadura de este cuerpo, estos eran los barcos que se hacían. Ese es una acuarela de Berlinguero del San Juan Nepomuceno. Esta es una de las posibles alternativas, aunque la ponencia de Jaime Muñoz Delgado ayer, el F-110 tenía otro aspecto, pero bueno, esos son los últimos buques que construimos. No hay ninguna comunalidad, lógicamente. Por lo tanto, el cuerpo ha tenido que evolucionar durante todo ese tiempo necesariamente para irse adaptando a las distintas tecnologías y a las distintas exigencias que ha habido. ¿Qué es un ingeniero naval? Bueno, hay diversas definiciones. Yo pongo aquí una. Por supuesto, admito cualquier tipo de críticas. Un ingeniero naval es el profesional que dispone de un conjunto de conocimientos que le permiten afrontar con solvencia técnica el diseño, la construcción y la reparación de un buque o un artefacto marino. La formación de tipo generalista necesaria. Vamos a ver cómo vamos para atrás. La formación de tipo generalista necesaria para resolver de forma integrada todos los problemas asociados a lo que he dicho antes permiten al ingeniero naval ser competitivo en un variado conjunto de actividades relacionadas o no con todo lo anterior. ¿Eso qué supone? Pues que los ingenieros navales, gracias a la formación que han ido teniendo y su desarrollo profesional, pues están presentes en multitud de áreas, algunas de las cuales no se nos ocurriría para nada que tuvieran una relación directa con lo que estudiaron. Pero esa es la realidad. Si queremos hacer un trazado rápido de lo que significa la profesión hoy y dónde están los profesionales, desde el punto de vista de actividad, nosotros tenemos un nivel de desempleados muy bajo, hay un 2,20% nada más, en activo un 69% de ese colectivo y un 28,8% son jubilados. Esto está basado en una consulta, en una encuesta de tipo profesional realizada dentro de nuestro colectivo. Hay que tener en cuenta que hay que hacer algunas correcciones porque lo hemos hecho dentro del Colegio de Ingenieros Navales y no todos los ingenieros navales están colegiados. Pero es una muestra bastante aproximada de lo que somos. Desde el punto de vista de tipo de trabajo, un 71,3% trabajamos por cuenta ajena en empresas y organismos diversos, trabajan por cuenta propia un 15,2% y un 13,5% trabajan en la administración, en distintos órganos de la administración. En la profesión hay un 8,1% de mujeres y un 91,9% de hombres en la muestra de colegiada. Es probable que ahí haya alguna diferencia entre los no colegiados. Respecto a cuáles son las salidas profesionales, está complicado de manejar esto, ¿eh? Bueno, ¿dónde trabajan los ingenieros navales? Pues en esa tarta más o menos vemos dónde están. Hay un porcentaje significativo que trabaja fuera del sector marítimo, es decir, son profesionales que han tenido una formación específica pero han desarrollado sus capacidades fuera de ese sector. En empresas relacionadas con el sector, aunque no muy bien diferenciadas, hay un 23,9%. En lo que es construcción naval e industria auxiliar, un 22,1%. En ingeniería de diseño, específicamente, un 12,30%. En el área de transporte marítimo, un 5,50%. Puertos y logística, 5,50% también. Náutica, 3,10%. Y en energías marinas, 1,8%. Esto da una idea de cómo está más o menos dispuesto el campo profesional de los ingenieros navales, tal y como los vemos, como está ahora mismo configurado. Otro aspecto interesante es, somos bastante conservadores. Ahí vemos que un 22% no cambiaría
caso de empleo. Un 54% no cambiaría o no cambia, pero podría valorar un cambio. Un 11% cambiaría, pero no se atreve, y tan solo un 14% están dispuestos a cambiar. Y desde el punto de vista de las empresas, pues tendemos a ser fieles a nuestras empresas. Un 39% estamos en empresas desde hace más de 12 años, en la empresa en la que estamos actualmente. Entre 8 y 12 años hay que considerar un 20% más, y con menos de 8 años, teniendo en cuenta que hay un porcentaje significativo de gente joven, pues estamos hablando de un 41%. Otros datos más para completar un poco el perfil de lo que son los ingenieros navales. La mayoría trabaja en pequeñas empresas con pocos ingenieros navales. O sea, de todo ese colectivo, a pesar de que están los grandes astilleros, lo cierto es que en los grandes astilleros estamos minoría. Hay un significativo nivel de emprendimiento, es decir, no asusta. Hay bastante gente que se ha lanzado a su propio negocio y en comparación, pues, de otras profesiones, pues, bueno, es razonable. El abanico de sectores en el que estamos trabajando es muy amplio. Hay un porcentaje significativo en el extranjero. Un 27% de nosotros viaja más de 15 veces al año y un porcentaje no pequeño viaja más de 30 veces al año. Es decir, es una profesión que con carácter general obliga a una movilidad relativamente grande. Esto es otra cosa también, no sé, 33% tiene jornadas laborales superiores a 45 horas y yo diría que más de un 20% tenemos jornadas laborales superiores a 50 o 55 horas o no tenemos estrictamente jornadas laborales, es decir, estamos colgando de incendios en cualquier parte del mundo, ¿no? Mayoritariamente estamos satisfechos con nuestro trabajo. Esto está mal decirlo, pero comparativamente con otras profesiones el nivel medio de remuneración no es bajo, vamos a dejarlo ahí. Y en algunos casos es sensiblemente alto. Hay un razonable acceso a los puestos directivos dentro de nuestra profesión y el nivel de empleabilidad de los ingenieros navales pues es alto. De hecho, la mayoría de los que egresan de las escuelas, pues en un plazo razonable de tiempo, obtienen trabajo. Por encima del 95%. Es de las profesiones tituladas que tienen mejor empleabilidad. Bueno, después de ver esto, podríamos decir, felices, estamos satisfechos, todo va bien, todo perfecto. ¿Podemos estar tranquilos? La respuesta es clara, no. Si no espabilamos, somos historia. Como los dinosaurios, igual. ¿Por qué? Pues tenemos una serie de amenazas. Amenazas importantes que tenemos que saber leer, ¿eh? Y eso es algo que a las instituciones de ingeniería naval pues le van preocupando por adelantado porque ya estamos viendo los primeros síntomas de que algo está cambiando de manera seria y eso que creíamos que era un terreno muy bien consolidado, pues ya lo es menos. Desde el punto de vista de la formación universitaria, estamos viendo que cada vez hay menos universitarios, que los que quieren ir a ingenierías y arquitectura, dentro de las cuales está la ingeniería naval, ya en el último año han tenido una caída del 6% y acumulan un 24,6% los 10 últimos años, que desde el punto de vista de las salidas, que es lo primero que los nuevos titulados buscan, el sector naval, como ya hemos podido ver a lo largo de todas las intervenciones, no pasa por sus mejores momentos, por lo tanto la gente no es tonta y no somos competitivos. La profesión no es atractiva y disminuye el número de candidatos. Ni que decir tiene que una profesión, es decir, en un convento que no entran novicios, pues al final hay que cerrarlo, claro, ¿vale? Más amenazas. Por desgracia, hay una escasa presencia de la construcción naval en la economía global española. También lo hemos visto, muchas cifras muy claras. Deberíamos de ser parte importante de la industria, pero el hecho es que no lo somos. No lo somos. Desde luego no al peso que tuvimos en su momento, en los buenos momentos que esta mañana, no me acuerdo en qué ponencia, se hablaba de los años 70 y tantos. Desde luego no la significación que tiene en otros países avanzados. Y eso nos lastra mucho, ¿no? Los contratos del sector son muy importantes y tienen un gran efecto multiplicador en la economía, pero su escasez en España es dramática. La forma de construir
por otro lado, de diseñar, construir, etcétera, ya nos estamos dando cuenta de que va a cambiar de forma dramática. Como Luis está mirando de reojo ya el reloj, voy a ir de manera ametralladora y donde me llegue, pare. Donde acabe, acabe. El impacto de la industria naval 4.0, que va a ser una cosa realmente dramática por la falta de preparación global que tenemos todos los profesionales para afrontar ese mundo virtual donde nos vamos a tener que entender con algo que no estamos acostumbrados a tocar. Solamente un botón de muestra. ¿Quién va a probar un plano de un desarrollo en la nube tridimensional cuando todos tenemos sociedades de clasificación incluidas la costumbre de ver en un plano bidimensional con todas las cotas perfectamente especificadas, todas las normas, etcétera? Eso ya no va a estar, ya no va a estar. Bien. Desde el punto de vista formativo, hay un importante descenso del número de estudiantes en las ramas de ingeniería, ya lo hemos dicho. El sector naval es uno de los sectores que mayores problemas arrastran en atraer y retener el talento. El ingeniero naval como profesional está sufriendo un progresivo arrinconamiento y pérdida de protagonismo dentro del sector. ¿Por qué? Porque hay otros profesionales mejor capacitados para absorber ese cambio y esas tecnologías que están entrando. Y en especial en los grandes astilleros que de alguna manera lo están sufriendo. Pero no nos engañemos, todas las empresas del sector se van a ver inmersas en ese comercio virtual, en esa sociedad digital y van a tener que hacer los cambios necesarios para adaptarse a esa situación. Por tanto, en este escenario cambiante, la definición de lo que es un ingeniero naval pues es objeto de, por lo menos, de controversia. Estamos buscando en el colegio las causas, como no da tiempo, y esto pues supongo que se colgará en algún sitio, ahí vendrán una serie de... Se han analizado, se han visto unos temas muy concretos. A continuación, lógicamente, hemos intentado de alguna manera identificar las tendencias que se detectan, tanto en la universidad como en las empresas, qué es lo que están haciendo, cómo se están posicionando las empresas, etcétera. Lógicamente nosotros nos tenemos también que mirar a nosotros mismos, no estamos preparados como institución para pilotar o gobernar esta situación que se nos viene encima, tenemos que hacer cambios profundos. Ya tenemos desde hace bastante tiempo un cierto alejamiento entre los nuevos profesionales y las instituciones, la gente no se colegia, la gente no participa en las instituciones, no interpreta que quien tiene que defender la profesión, quien tiene que regularla por ley, le esté realmente sirviendo para eso. Y lógicamente tenemos que identificar e identificamos una serie de líneas de acción que tendremos que poner en marcha en forma de planes para poder paliar esa situación. Algunas son relativas a la universidad, a las universidades. Tenemos que hablar con las universidades, tenemos que intentar colaborar con ellas y establecer un marco colaborativo común. Aquí la clave está en trabajar todos juntos de la mano, porque si no, no vamos a conseguir nada. Nadie tiene el protagonismo de decir, yo voy a resolver esto solo, yo voy a llegar a encontrar una situación estable solo, porque no va a ser posible. Las instituciones también vamos a tener que hacer lo mismo. Tendremos que dedicar recursos específicos y planes específicos. Y desde el punto de vista de la empresa, no doy a tiempo a darlo a la velocidad posible. Bueno, por lo menos estoy consiguiendo alguna cosa. Parece que la gente nos está durmiendo, a pesar de la hora. ¿Qué tendremos que hacer en el futuro? Pues, desde el punto de vista de formación, teniendo en cuenta que evoluciona rápidamente, todos los contenidos formativos, tanto los contenidos formativos como su intensidad, han de ajustarse a la demanda. Siempre existirá un desfase entre la formación que se imparte en los centros y las necesidades de la industria, pero lo que tenemos que conseguir es que esos tiempos de reciclaje sean lo menor posible. Y para ello necesitamos estructuras ágiles y adecuadas que realimenten el proceso formativo y que permitan que la gente que salga realmente de los centros de formación puedan incorporarse y liderar y pilotar esos cambios.
Desde el punto de vista de las empresas, tenemos que ser capaces de vender la profesión como tal a las empresas, demostrando su potencial en términos de aportación de valor. Tenemos que ser capaces de comprender los cambios y de adelantarnos a las demandas y analizar cuidadosamente los indicadores que debemos de implantar para seguir para el seguimiento de esa situación. Además, desde el punto de vista institucional, hay que abordar profunda remodelación para afrontar los nuevos retos. Tenemos pendiente el definir con precisión qué profesión vamos a regular en el futuro y en qué escenario, quiénes serán nuestros futuros colegiados. Ahora mismo esas son preguntas cuya respuesta es confusa, al menos. Y claro, sin tener claro hacia dónde vamos, es difícil conseguir algo. ¿Cómo serán los ingenieros navales en el futuro? ¿Cómo será la profesión? Antes, no me acuerdo en qué ponencia se dijo no hay bola de cristal, por lo menos no de buena calidad. Por lo tanto, es difícil decirlo, pero tenemos algunas pistas. La ingeniería naval y el sector marítimo en general están necesitados de una revolución tecnológica profunda, como ya lo han experimentado otros sectores. Y nos va a venir, queramos o no. En nuestra mano está el estar preparados para ello. Hay que incorporar nuevas tecnologías, nuevos materiales, mejora en eficiencia energética, se ha dicho en varios y se están haciendo cosas. Hay que incrementar la seguridad y la fiabilidad, incrementar la automatización. Y los retos de la industria 4.0 implican un profundo cambio de mentalidad a todos los niveles. Me he pasado 1 minuto y medio. Muchas gracias. Incluso un poquito menos. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora Jorge Dal, de Sobrino, de DNVGL, y lo repito, DNVGL, porque si no, no lo va a decir él 3 o 4 veces en su intervención. O sea que quedaros. La marca ahora del Norske Veritas está unido con Germanis Lloyd, por eso aparece DNVGL. Y va a hablar sobre proyectos de innovación en la industria marítima. Es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, gaditano con ascendencia sueca, de ahí el nombre. Inició su vida profesional en la Bazán de San Fernando, donde estuvo de ingeniero a pie de obra en el departamento de reparaciones. Luego comenzó un nuevo periodo profesional en el ámbito de las sociedades de clasificación, comenzando como inspector de buques en el Buró Veritas en Cádiz, y en el año 90 pasó a DNV, entonces todavía era solo DNV, como inspector de nuevas construcciones, trabajando posteriormente en Cádiz, Sevilla y Huelva. En el 97 se traslada a Vigo, comenzando además una andadura muy interesante y que nosotros nos hemos alimentado mucho de ella, me refiero en el mundo nuestro y en el mundo de los ingenieros navales, con la actividad en la energía eólica, compatibilizándola con su puesto de responsable de las actividades en el sector naval en Galicia. En 2009 se traslada a Copenhague como responsable de certificación de eólica marina, habiendo participado desde esa posición en la construcción de los principales parques eólico-marinos de Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Bélgica, Suecia, etc. Y de vuelta a España, en el 2013 se incorpora a la oficina en Bilbao como coordinador de las actividades en España de las energías renovables. 2015 es nombrado director comercial de DNVGL para España y Portugal, puesto que desarrolla en la actualidad. Jorge, tienes la palabra. Gracias, Luis. En primer lugar, como no es de otra forma, dar las gracias a la Heráldica y al Clúster por estar aquí nosotros, y a vosotros, a todos ustedes, por estar aquí presentes. Mi presentación se va a basar en una publicación que recientemente ha publicado DNVGL, que se llama Technology Outlook 2025. En este documento, lo que pensamos es, este libro visualiza lo que pensamos puede ser la industria y la tecnología en el horizonte de 2025, pero no inventando nuevas tecnologías, sino desde la base de las tecnologías que tenemos hoy en día. ¿Cómo van a evolucionar esas tecnologías de 2025? Como ha dicho Luis, quería hacer esta presentación porque se nos sigue llamando DNV cuando somos DNVGL. Norske Veritas no existe y GL tampoco existe ya. Somos DNVGL, que somos una empresa formada por 18.000 profesionales, la mayor parte de los cuales somos técnicos superiores. ¿Cómo se va para atrás? Bien, entonces voy a hacer la presentación iniciándola con un vídeo. El vídeo está en inglés, ruego que me disculpáis, pero es imposible traducirlo.
In 2025, our planet will be home to 8 billion people. Over half of them will live in cities. Cities that account for nearly 90% of global economic output, and house an ever-bulging middle class who enjoy an ever-increasing standard of life quality. People in developing countries will have access to high standards of education and greater employment opportunities. 15% of the world's population will be over the age of 60. This is the highest figure in human history and is testament to the impact technology and innovation can have on our lives, especially in healthcare, where technology has always been integral to opening new frontiers and driving the pursuit of safe, sustainable healthcare for all. By 2025, technology innovation will have fueled the personalization of healthcare, a whole new era where patients will experience healthcare that is tailored to their individual needs, resulting in better access to care and improved safety. In 2025, we will not only see new technologies behind the generating and storage of energy, we will also see major changes in how it is put to use. The rapid rise of renewables will be followed by the emergence of hybrid grids using HVDC to transmit electricity over long distances, and microgrids that play a strategic role in electricity distribution, providing flexibility, stable energy supply, and resilience in the grid. And buildings, once one of the highest consumers of electricity, will start to produce energy, functioning as energy hubs. By 2025, process simplification and automation technology will have redefined operations across many parts of the oil and gas value chain, both on and offshore. This will allow more rapid development of smaller reservoirs, reduce downtime during operations, and increase safety, control, and productivity at every stage of the asset lifecycle. Connectivity, alongside energy efficiency and a broader fuel mix, will be at the forefront of change in the maritime industry. It will not only open new business opportunities, but also optimize fuel consumption, while greater automation will lead to significant increases in safety, control, and performance. As we look forward to 2025 and beyond, technology innovation will be an indispensable part of growth, change, and empowerment, not only for the world at large, but also for our organization. DNVGL, safer, smarter, greener. Bien, esta presentación la hemos dividido en 6 tópicos. De algunos de ellos ya se ha hablado bastante esta mañana, pero vamos a insistir. El primero es digitalización. A continuación hablaremos de eficiencia energética, safety enhancement, que es aumento de la seguridad, nuevos diseños, additive manufacturing, inspección y reparación. Vamos con el primero. Motores que están, los drivers de la innovación tecnológica. Pensamos que hay 4 motores fundamentales, que son digitalización, ya se ha hablado aquí bastante de esta mañana, de los astilleros 4.0, de la cantidad de sensores que hay en un barco, de la automatización, etcétera, etcétera. Eso va a ser uno de los principales motores de la innovación tecnológica en la industria naval. Cambio climático, otro que influye. Sostenibilidad y regulaciones internacionales o nacionales. Digitalización, que es la primera. Entendemos como digitalización la integración de la tecnología digital en la vida diaria. La digitalización tendrá en 2025 un profundo impacto en la industria marítima, al igual que en otras industrias. Habrá buques con mayor número de sensores, capacidad de generar datos. Por otro lado, el uso de satélites cada vez más sofisticados permitirán una transferencia mayor y más barata de datos. Ya se ha hablado también esta mañana de los Big Data, de la cantidad de información que podemos recibir, cómo procesar esa información y cómo beneficiarnos de ellos.
Tenéis en pantalla esto lo suministra Maersk, es un portacontenedores de los actuales, de los grandes, y están generando del orden de 20 gigabits día de información. Tener en cuenta que en cámara de máquinas hay unos 200 sensores. Cada 0,05 segundos se recibe información de los distintos movimientos del buque. Hay otros 700 canales para la carga, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de información que se recibe es ingente. Para 2025 se espera un profundo cambio en la capacidad de recibir y transmitir esa información por medio de los satélites denominados terminales VSTA. Son terminales de muy corta apertura de terminal. Habrá un crecimiento exponencial, se espera un crecimiento exponencial de este tipo de satélites. Ahora mismo, en el 2008, había unos 4.000 instalados en los barcos. En el 2018 se espera que haya unos 40.000 barcos con este tipo de satélites. Este tipo de satélites van a permitir mayor cobertura, mayor transmisión de datos y, sobre todo, transferencia masiva de información a un menor coste. Esto va a producir una accesibilidad vía Internet a un montón de cosas, pero sobre todo, y lo es fundamental, y ya se ha hablado esta mañana, va a dar una mayor posibilidad de control y monitorización desde los centros de tierra. Es decir, ya no se van a gestionar los barcos, incluso la navegación ya no se va a llevar directamente desde el barco, se podrá llevar desde centros de tierra con información suficiente y al día. Eso es válido para el barco, eso puede ser válido para la gestión de la flota, puede ser válido para las rutas, puede tener influencia en la utilización del consumo de fuel, ya que se tiene información diaria al día, dónde están las tormentas, cuál es la situación de la mar, por dónde conviene ir, etcétera, etcétera. También va a tener influencia en la optimización de la cadena de suministros. Dispondremos en 2025 de una vasta cantidad, de una nueva generación de documentación tipo RAMS. Este sistema permite gestionar de forma mucho más rápida y eficaz la información que se recoge en los distintos sensores de un barco. Tendremos, como hemos dicho, una vasta cantidad de información en tiempo real que nos permite monitorizar en tiempo real y saber lo que está ocurriendo en los distintos sistemas del barco en tiempo real, tanto en el barco como en tierra. Es importante, en tierra sabremos qué está pasando a bordo, lo cual facilitará el control desde tierra. Esto redundará, por supuesto, en la inspección y mantenimiento, ya no será predictiva, será en tiempo real, predicción de fallos, mucha mayor facilidad, gestión dinámica de las barreras de seguridad, podremos gestionar si tenemos que bajar o subir esas barreras en función de la modelación real que estamos recibiendo. Para ello hay que disponer, lógicamente, de una técnica de análisis mucho más exhaustiva. Hay que saber manejar los datos, hay que tener muy claro de quién son los datos, de quién es la propiedad de todos esos datos que circulan. Al mismo tiempo, la calidad de los mismos tiene que estar asegurada. También con digitalización vamos a haber incrementado el uso de los sistemas cibernéticos en el ámbito naval. Ya en el 2025, voy a explicar primero, un sistema cibernético es un sistema de componentes físicos supervisados, controlados y optimizados mediante sensores inteligentes, software y actuadores. Hoy en día estamos todos acostumbrados al posicionamiento dinámico. El posicionamiento dinámico no se hace manual, se gestiona solo a base de un sistema cibernético. Pero lo que se espera o lo que preveíamos para el 2025 es que habrá mucho más sistemas. Habrá de gestión, se podrá gestionar el buque en navegación, en carga, en lastre. Se podrá gestionar la propulsión. Se podrán gestionar automáticamente los sistemas de emergencia, los shutdown, los blackout preventers, etc. Ahora, debido a la mayor complejidad individual y a la mayor interconexión de todos los sistemas que tenemos a bordo, es preciso avanzar en la fiabilidad de estos sensores y del software. Por eso, las sociedades de descodificación hemos desarrollado lo que se llama el Hardware in the Loop Testing, que consiste en someter a pruebas muy extensas los sistemas con la integración de todos los otros sistemas, ver su fiabilidad, ver que están ya disponibles para usar a bordo con total fiabilidad. Veremos también en el 2025 la digitalización en cuanto a la creación del gemelo virtual, del buque virtual. No me quiero extender mucho en esto porque creo que la presentación de Alfredo se basa fundamentalmente en esto. Pero la idea base es que tenemos un barco gemelo, un barco digital, que nos servirá para varias cosas. Primero, para la fase de diseño. Se podrá optimizar el diseño, se podrán integrar los sistemas, se podrán probar de una forma mucho más barata. Y luego en la fase de operación del buque. En la fase de operación del buque vamos a poder simular distintas situaciones, sobre todo porque vamos a estar alimentando
el gemelo virtual con toda la información que recogemos por los sensores de a bordo. Habrá una nueva forma de diseñar buques que puede contribuir de manera eficaz a una navegación más segura y eficiente. Eficiencia energética. También hemos hablado durante otras presentaciones de la eficiencia energética. Tenéis ahí un diagrama de flujo de la energía. Gran parte de la energía, gran parte del consumo de fuel se va en vencer la fricción, en vencer la resistencia a la mar, el roce con el agua. Otra parte se va en calentar, se pierde en calentar sistemas, otra parte se va por la exhaustación, otra parte en diversos sistemas, etc. Si queremos reducir el consumo, si queremos reducir el impacto, la emisión de CO2, NO2, etcétera, etcétera, tenemos que ir a sistemas más eficientes, a sistemas de control más eficientes. A diseños más eficientes. Eso pasa, por ejemplo, por optimización de formas. Javier Pamiés ya extendió bastante esta mañana en eso. Pasa por diseños con necesidad de menos aguas de lastre. Pasa por la construcción de buques con materiales más ligeros, menos pesados, más livianos. Pasa por la reducción de fricción por capas de aire. La principal energía se utiliza en vencer la resistencia con la mar. Ya se están investigando sistemas para crear una capa de aire, burbujas de aire, entre la capa el acero y la capa de agua de alrededor, para disminuir la resistencia a la fricción. Esto se ha utilizado muchísimo, por ejemplo, en pilotaje de energía eólica, pero sobre todo para eliminar ruidos. El pilotaje de los pilotos utilizando energía eólica hace un ruido tremendo, vuelve locos a los delfines. Entonces, una de las formas para evitar eso es precisamente crear una barrera de aire. Se utiliza en este caso para disminución de ruidos. También se habla esta mañana de reducción con pinturas de baja resistencia. Javier hablaba de un 9% de reducción. Otras medidas de eficiencia energética. Sistemas híbridos. Se espera que en 2025 haya una considerable proporción de buques con propulsión híbrida. No solo hablamos de buques pequeños, sino de buques grandes, de portacontenedores, de bulk carriers, etcétera, etcétera. Indudablemente se va a iniciar con barcos más pequeños, tipo remolcadores, tipo buques de soporte a plataforma, ferries, unidades fluviales, etcétera, etcétera. En países como Alemania o Holanda, que tienen gran navegación fluvial, la utilización de barcos propulsados por energía para transportar cargas y para disminuir la densidad de carga por carretera puede ser muy beneficiosa. Los sistemas eléctricos híbridos ofrecen varias ventajas. Una de ellas, la flexibilidad para operar con motores de velocidad variable. Esto a lo mejor hace que vayamos yendo de motores de corriente alterna a corriente continua, mucho más flexibles. Redundancia de alimentación, reducción de ruidos y vibraciones, reducción de consumos y emisiones. Si habéis ido al puerto de Barcelona recientemente, o aquí incluso en el puerto de Cartagena, veréis unos bichos inmensos como el que tenemos aquí, echando humo por la chimenea a todo meter, que es pura polución. Eso con sistemas híbridos, con sistema de alimentación por batería en puerto puede reducirse. Bulk carrier para manejo de grúas a través de baterías. Forma de aumentar la eficiencia energética. Seguimos. Lo mismo. Perdón. Es complicado, ¿eh? Uso de combustibles alternativos. Indudablemente los drivers que llevan a la utilización de combustibles alternativos son dos. Son las emisiones, regulación, emisiones de NO2, SO2, la zona ECA, la huella de carbono y luego, por supuesto, la reducción de combustible. Ya se están operando barcos con LNG, con LPG, se empiezan a hacer con LCG también. ¿Hay algún barco ya propulsado por metanol? Etanol también se podrá utilizar en el futuro. En pequeñas unidades puede tener sentido biodiesel, bioal, fuel sintéticos, propulsión eléctrica, propulsión nuclear. Esta mañana le preguntaban a Manuel Moreo qué opinaba, dijo que lo veía muy difícil. Nosotros lo vemos también muy complicado, pero en la Marina de Guerra se sigue utilizando propulsión nuclear. Mucho tendría que cambiar la percepción de la sociedad para que los barcos mercantes vayan propulsados con nuclear. Pero bueno, pudiera ocurrir, muy remoto, pero pudiera ocurrir. Problemas de estos nuevos combustibles. Primero, la disponibilidad. Luego, la capacidad de repostar. Bunkering en los puertos está en fase de desarrollo. Y luego el precio. Si el petróleo sigue bajando, a lo mejor no es rentable. Con respecto a la digitalización también, control remoto y funcionamiento autónomo. Hemos hablado de sensores, hemos hablado de conectividad. Indudablemente los avances tecnológicos, sensores y conectividad nos acercan a buques operados por control remoto.
Esto puede parecer extraño, pero también parecía extraño el coche con control remoto. Ya está el coche de Google por ahí. Ya hay drones en aviación. Ya hay algún drone en marina también. Bien, pero para ello llegará un momento en que el control remoto se pueda utilizar para cualquier sistema. Tenemos aquí esta gráfica en la que la parte inferior es la parte de desarrollo, la parte superior es la parte de demostración y la parte exterior es la parte operacional. Si cogemos, por ejemplo, y abajo es el año, si cogemos por abajo control remoto para sistemas de navegación, que es la línea azul, vemos que ahora mismo estamos en una fase puramente de desarrollo. En el 2015 empezará, pero si nos vamos, por ejemplo, a otra línea, a la negra, sistemas de propulsión, los sistemas de propulsión por control remoto están ya muy avanzados. Ya están en fase de demostraje. En el 2025 estarán totalmente disponibles. Un tema muy interesante, la fabricación, lo que se llama additive manufacturing, que es impresión en 3D. La impresión en 3D consiste en fabricar, es un método de fabricación basado en disposición de sucesivas capas de material hasta lograr la forma final. Hasta ahora mismo solo un 5% de lo que se imprime en este sistema va para oil and gas. Sin embargo, tanto la Marina Americana como Maersk ya han empezado a imprimir con 3D, piezas con 3D. Las ventajas: rapidez en la fabricación del prototipo, menor tiempo de fabricación, personalización de la pieza, reducción del material, reducción de la ansiedad de precio de respeto y producción local. Problemas: hace falta personal especializado, imprimir 3D a bordo con un buque moviéndose es bastante complicado y luego la calidad de la pieza dependerá mucho del software y de los materiales. Pero en la gráfica podéis ver cómo se espera la evolución de 3D. Desde ahora al 2025 hay una evolución exponencial también. Nuevos diseños. También hemos hablado de nuevos diseños. A lo largo de la historia de la construcción naval se ha ido adaptando a necesidades y avances tecnológicos. Eso va a seguir ocurriendo ahora. La previsión: seguirán fabricándose portatenedores de gran tamaño, no de mayor tamaño del que hay ahora, pero sí del mismo tamaño. Ayer en la presentación de Puertos del Estado se nos hablaba del número de portacontenedores de gran tamaño, cómo ha crecido la construcción. También esta mañana se ha hablado de buques para instalación y soporte a parques eólicos marinos, buques hoteles para la industria offshore, por ejemplo, buques para minería submarina, también se habló esta mañana. La naval está construyendo un buque muy avanzado de este tipo. Buques con propulsión de baterías, también hemos hablado de él. Y luego barcos dirigidos por control remoto y sin tripulación. Tenéis ahí una foto que es el Revolt, que es un proyecto de NVGL, que ya es el primer barco dron que está navegando en fase experimental. Luego podrá venir para pequeños barcos, para pequeños trayectos, puede que llegue. Igualmente, otro método de innovación, los métodos de inspección y reparación. Inspección remoto. La inspección de un petrolero para una sociedad de clasificación y para un armador implica mucho tiempo muerto, muchos andamios, mucho tiempo en dique, etcétera, etcétera. Mediante la utilización de drones, mediante la utilización de reconocimiento por fotogramas y colores, ese tiempo se puede optimizar y se puede simplificar. Métodos de reparación. Por ejemplo, para preparación en frío por medio de fibra de vidrio en buques de acero, DNV ya ha desarrollado una recommended practice para este tipo de reparación. Es fácil, no hay que desgasificar, se puede hacer en frío, habrá que desgasificar siempre, pero se puede hacer en frío y no es preciso calentar. Bien, pues el resultado o la conclusión: en el 2015, en el 2025, se espera una utilización de las tecnologías actualmente en desarrollo, algunas de ellas en fase de implementación, pero en el 2005 habrá un crecimiento especial de estas tecnologías. Eso nos llevará a una navegación más segura y más eficiente, más transparencia y un aumento del control remoto y de la automatización. Ahora, Alfredo Pardo. ¿Quién no ha tenido un Pardo en su vida, como amigo o como compañero? Pues Alfredo, doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en dirección de empresas en el IES, jefe de la división marítima de CEPSA, consejero del Grupo Naviero Marpetrol, presidente de la Asociación de Navieros Españoles ANAVE, asesor del Grupo Naviero ruso Sovcomflot, miembro del Comité Español de Bureau Veritas y actual presidente del Instituto Marítimo Español
y está en posesión de la Cruz de Mérito Naval. Y nos va a hablar sobre las tendencias actuales del shipping y de la formación marítima. Alfredo, tienes la palabra. Muchas gracias, moderador. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Sois unos auténticos héroes los que aguantáis aquí después de todo el congreso, los 50 o 60 amigos que nos están escuchando. Quiero unirme al coro de agradecimientos sin repetirlo demasiado, porque se ha repetido mucho, pero destacando, eso sí, a la Real Liga Naval y al Clúster por el éxito de este congreso. Mi intervención va a constar de dos partes. Es muy ambiciosa y quizá eso vaya en detrimento del tiempo de que dispongo para exponerlo. La primera será sobre el futuro del shipping y la segunda de los retos que para ese futuro debe afrontar la formación marítima. El tema es ambicioso, como os digo, y he tomado la precaución de oírme a mí mismo, que es siempre bastante ingrato. He comprobado que no me da tiempo todo lo que he puesto aquí, por lo tanto he preparado una presentación que está a vuestra disposición, y lo que voy a hacer desde esa tribuna es expresar o comentar los temas más importantes, pero el argumento, la línea argumental y toda la información con una cierta orden lógico está en la presentación que está a vuestra disposición. Contemplo tres horizontes temporales. El punto de partida, como es lógico, un horizonte a corto plazo, el año 17-18, y uno a largo plazo, no solamente del 25, del 30, sino que ya hay trabajos que se proyectan hasta el año 50. Vamos a intentar hablar de eso, o por lo menos contar cuál es el estado del arte en esa materia. Empiezo, y voy a ver si esto funciona como debiera. Voy a ir muy rápido, como podéis imaginar. Ahí tenéis la línea argumental y los temas que se tratan, que están desarrollados. Voy muy rápidamente. Empiezo por definir, no lo voy a hacer aquí ahora, de acuerdo con EXA, qué entendemos o qué entiendo yo por el shipping industry, y sobre todo para hacer notar que la actividad marítima es muy grande, como se ha demostrado aquí, y lo que sí es el sector marítimo, yo lo concentro en el transporte marítimo y en los tres pilares que lo sustentan, que son la marina mercante, la construcción naval y el sistema portuario. Por supuesto, todos los demás actividades marítimas son importantes. La marina de guerra, hemos hablado largo y tendido aquí, hemos aprendido mucho, la pesca, la marina deportiva, pero mi tema va a ser básicamente el transporte marítimo. Eso lo quería dejar claro desde el principio. Bien, alguien me ha achacado, concretamente mis colaboradores, que no me ponga a hablar del transporte marítimo porque soy un entusiasmo de ello. Por lo tanto, en lugar de hablar, ahí tenéis unas características del transporte marítimo y no voy a decir ni una palabra porque los tenéis ahí. He dado muchas conferencias sobre esto y he hablado mucho de ello. Tengo también la suerte de que Alejandro Aznar ha dado todos los datos referentes al seaborne trade y al o sea, yo se establece desde el punto de vista económico una correlación entre el transporte marítimo de mercancías y el comercio mundial, que es el driver de este transporte marítimo, y este a su vez depende de la economía global y del PIB global, en una palabra. Todos esos datos han sido magistralmente expuestos por Alejandro y yo no los voy a repetir. Bebemos de la misma fuente, que es Clarkson, y tenéis información muy al día de cuál es la situación actual, qué previsiones de futuro tiene. Ahí tenéis los gráficos, y en correlación con esa demanda de transporte, voy a interrumpir de vez en cuando, no me cuentes el tiempo, para beber agua. Para satisfacer esa demanda creciente que entendemos que no va a parar hasta los años que estamos contemplando, ha habido en paralelo que exista una flota capaz de satisfacer esa demanda. Y efectivamente la flota ha respondido. Nunca se ha interrumpido el tráfico marítimo, sino que ha sido atendido por los barcos. Algunas veces esa flota estaba en exceso, porque ya sabéis cuál es la idiosincrasia de los armadores, que trabajan con el corazón muchas veces más que con el cerebro, y contratan barcos en los momentos álgidos de fletes sin darse cuenta que esos barcos
no los van a tener hasta dentro de 2 o 3 años, donde, habida cuenta la volatilidad de este sector, pues puede ocurrir lo que está ocurriendo en algunos tráficos y que ya lo explicó perfectamente Alejandro en su exposición. Bueno, dicho esto, me voy a meter ya. Voy a intentar solamente en relación con el futuro inmediato, porque de eso se trata mi conferencia o mi ponencia. Desde luego, el tratar de adivinar el futuro es una función muy ingrata, lo sabéis de sobra. Podríamos dar 1000 ejemplos de lo ingrato que es y de los fracasos que se obtienen en la gente que más información tiene, cómo se equivoca en esto. Pero tenemos que pensar más bien en las tendencias que van a seguir, y las tendencias y cuáles son los drivers que van a mover el transporte marítimo. Los dos drivers son la población mundial, que es creciente, la demografía, y la industrialización, o digamos el aumento continuo de la economía mundial medida en términos de PIB o de Gross Domestic Product global. Como eso se prevé, a pesar del pequeño parón que ha habido en estos últimos años y desde luego el que hubo en la crisis del año 9, que va a seguir creciendo, pues la estimación mejor que he oído para el año 30 es que nos meteremos en una franja entre 19.000, creo que lo tengo en algún sitio, y 24.000 millones de toneladas de mercancías transportadas. En general, el transporte marítimo ha ido con ritmos de crecimiento superiores al del comercio mundial y esto a su vez superiores al del Producto Bruto Mundial también. Y esto es un hecho que se ha producido y creemos que se va a seguir produciendo. Desde ese punto de vista, este transporte marítimo, que ahora está en los 10.700, casi 11.000 millones de toneladas transportadas, pues se puede duplicar en los próximos 20 años y volver a duplicar en el año 50. Es decir, no se va a parar de crecer en el transporte marítimo. Las razones son muchas. La globalización fundamentalmente, el que el mundo está hoy día a disposición de todo el mundo a través de la información, y claro, pues los chinos, que son muchos, y los indios, que son muchos, aspiran a tener una vida similar a las de los países occidentales. En cuanto a los chinos quieren tener los mismos coches, no solamente ya que Estados Unidos, sino que España, pues ya podéis pensar cómo va a crecer ese país y cómo está creciendo ese país. Por lo tanto, optimismo respecto al futuro del transporte marítimo. Bueno, entramos ya entonces en la parte más importante de esto, que es cuáles son las claves que van a definir ese futuro. Para ello sería pretencioso y yo creo que vamos absolutamente descabellado por mi parte tratar de coger la bola de cristal y deciros cuál es mi opinión. Mi opinión se basa en la opinión de las empresas que están más autorizadas para decirlo, las que hoy día disponen del acervo de la información tecnológica y marítima del mundo. Son todas las sociedades de clasificación, nos acaban de decir que una de ellas tiene 18.000 ingenieros, pues, por supuesto no voy yo a competir con ellos. Y me he ido precisamente a esas fuentes. Se han publicado diversos trabajos, algunos hace un año, otros hace 2, y otro más que ha mencionado Jorge, y que yo lo he estudiado, aunque no voy a repetir lo que él ha dicho, que es una proyección que hace precisamente de NVGL para el año 50 y que tiene además un planteamiento muy positivo, o sea, muy novedoso en el sentido de los objetivos que se marcan. Todos esos, podéis entrar en esos estudios y los podéis ver. Yo no voy a entrar porque se acabaría el tiempo inmediatamente. Voy a permitirme leer dentro de esto las conclusiones, no todas, digamos, que considero más importantes. No sé si estoy en la página correspondiente porque mi visión no es muy buena. Pues no sé dónde estoy, pero me da igual. Os lo voy a contar. Las conclusiones que dice el primer estudio son: en los próximos 8 años, 1 de cada 10 nuevas construcciones será propulsada por motores preparados para quemar gas natural licuado. La nueva flota emitirá entre un 10 y un 35% menos de dióxido de carbono que la existente debido a las exigencias de la eficiencia energética. La utilización de scrubbers seguirá siendo una opción significativa y estará instalada en una flota de entre 14 y 20.000 buques. Es decir, no todo el mundo va a quemar gas natural, sino que algunos limpiarán los gases resultantes de la combustión, que son inevitables, como es lógico.
Se prevé, según este primer estudio, uno de ellos es del Lloyds, otro iba a decir del Norse Veritas, del DNVGL, más que una revolución, uno de los estudios, una evolución de todas las tendencias actuales. Eso es lógico si miras digamos, dentro del largo plazo, el más inmediato. El tema del cambio Alfredo, climático... 5 minutos. ¿Perdón? 5 minutos. No puede ser, hombre. No puede ser si no he empezado. Pero de verdad, yo creo que es medida más. Bueno, yo lo siento mucho. Bueno, vosotros, para mi tranquilidad, lo tenéis todo escrito. Ya, no sé, me pasa siempre igual. Bueno, yo quería hablar, me dejáis dejar de hablar de esto, aquí está todo. Es una pena, de verdad, es una pena. Bueno, dejarme hablar entonces de otra cosa, en los 5 minutos, porque tengo un compromiso con la formación. Joder, yo lo quería dejar, yo te dije que me avisaras a los 10 minutos. No lo has hecho, bueno. Pues yo decía aquí muy serio, aquí está toda la información y la tenéis a vuestra disposición y encantado de comentarla con vosotros cuando queráis. Yo decía aquí muy serio, estoy aquí en calidad de presidente del Instituto Marítimo Español y aunque no soy un experto en formación, pero es un tema que me apasiona y por eso quiero contaros cómo vemos desde el Instituto Marítimo Español el futuro de la formación marítima. Claro, esa formación marítima, primero hay que definir a quién va dirigida. Y ahí una vez más tengo que concretar que no se dirige a la formación para los marinos, el 1,5 millones de marinos que están navegando por el mundo, oficiales y ratings, porque ellos ya tienen muy estructurada su formación a través de los convenios internacionales. La formación marítima que nosotros damos desde el instituto y los otros institutos que hacen lo mismo que nosotros va dirigido al personal de tierra que dirige las navieras o dirige los astilleros. Como tengo 5 minutos, la verdad que no sé muy bien qué decir. Bueno, voy a olvidarme de los papeles. Bueno, la formación marítima, yo hacía primero, si lo veis en la presentación, que no la quiero eludir, que la veáis, la formación marítima, bueno, hacía unas definiciones primero, apoyándome en una reunión que hubo en Ginebra, y luego decía que el futuro de ella debe estar en la innovación. En eso coincidimos todos. También hay que innovar en los sistemas marítimos. Y hay que conseguir casi el mensaje, con el corto espacio de tiempo que me queda, es decir, que debe tratarse de una formación que tienda a la excelencia profesional. Hay un estudio que menciono en la presentación, que es del Dr. Hess, de una universidad americana de Darden, que tiene el rotundo nombre de Learn or Die. O aprendes o te quedas en el camino, te mueres. Entonces, hay otro estudio del gobierno americano que dice que en 1 o 2 décadas el 47% de los trabajos actuales serán redundantes y esa gente se quedará sin trabajo. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Pues la respuesta es que tenemos que formar, la formación permanente, long life training, cada uno tiene que hacer eso su plan y ya la ventaja competitiva no va a estar en hacer formación, porque todo el mundo entendemos que la tendrá que hacer si quiere trabajar, sino en hacer la formación más excelente que pueda conseguir para obtener precisamente esa excelencia profesional. Estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis y siento el poco tiempo que he dispuesto para contaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y ahora, por último, la ponencia que inicialmente estaba previsto diese Luis Guerrero y que va a hacer Jaime Pancorbo sobre las empresas clasificadoras en España. Jaime es ingeniero naval por la Politécnica de Madrid. Actualmente es director técnico de la División Naval y Offshore del Bureau Veritas en España y Portugal. Es también profesor en la Escuela de Ingenieros en Madrid, es profesor en el Instituto Marítimo Español. Del 96 al 2001 estuvo en Bureau Veritas, luego 3 años en la oficina de Rotterdam y a la vuelta, tras 2 años en el Lloyds, se reincorpora al Bureau Veritas hasta hoy, como decía, como director técnico. Jaime, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la Liga Naval, a la Real Liga Naval y al Clúster el habernos invitado y poder hacer
esta ponencia. Y por otro lado, quería pedir disculpas por la ausencia de Luis, como había dicho Luis, por problemas personales, el fallecimiento del padre de un amigo, no ha podido estar, se ha tenido que coger el coche e irse inmediatamente a Madrid y no ha podido hacer la ponencia él. Espero que me salga más o menos bien. Vamos bien. ¿El truco cuál es? Bueno, lo primero de todo sería comentar que la ponencia va a versar sobre dos temas, básicamente. Primero es la sociedad de clasificación como representante, no representante, por lo menos estar delegada para una autoridad de bandera, en este caso la bandera española, y en segundo lugar, una muy breve y concisa referencia a algunos proyectos de I+D en los que se está participando actualmente desde Bureau Veritas y que prácticamente en su totalidad se llevan desde España. Lo primero sería comentaros el marco legislativo. La Ley 14 del 2014 de Navegación Marítima indica que la emisión de certificados de seguridad lo pueden hacer las organizaciones autorizadas. La Administración Marítima otorga los correspondientes certificados de seguridad, como para todos los buques, de seguridad y prevención de contaminación, es decir, SOLAS y MARPOL, y embarcaciones nacionales que reúnen las condiciones previstas en la legislación aplicable. Como bien sabéis, estas reglamentaciones tampoco son de obligado cumplimiento para determinados tipos de buques. La Administración podrá delegar o podrá permitir que determinadas organizaciones reconocidas puedan proceder a actuar en su nombre y emitir los correspondientes certificados. El Real Decreto 877 del 2011, del 24 de junio, sobre reglas y estándares para las organizaciones... sobre reglas y estándares comunes para organizaciones, define digamos, el ámbito de actuación que debemos tener. En estas definiciones aparece lo que es la organización reconocida y lo que es la organización autorizada. Sí es importante resaltar que en distinta nomenclatura podemos leer en un montón de bibliografía o de artículos o de referencias legales, organizaciones reconocidas, autorizadas, con un montón de adjetivos que se pueden poner que cada uno significa una cosa, aunque parezca que todos son sinónimos unos de otros. Realmente reconocida es una organización, de conformidad con el Reglamento de la Unión Europea del 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reglas y normas comunes para que las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques. En cambio, un organismo autorizado, una organización autorizada, es aquella que el Ministerio de Fomento, es decir, en España, se ha habilitado para realizar las inspecciones y reconocimientos previstos en ese Real Decreto. Actualmente, Bureau Veritas se encuentra como uno de los organismos autorizados, al igual que el RINA, y si no me equivoco, no sé actualmente, me parece que el LOIS también estaba desde hace muy poco. Estas inspecciones, en el artículo 2, indica que las inspecciones y reconocimientos deberán estar de acuerdo con los convenios internacionales y con los convenios nacionales, con las normas nacionales. Estos convenios internacionales son el SOLAS, son MARPOL, son otros reglamentos de obligado cumplimiento en función de las características del buque. El segundo lugar ocupa la reglamentación nacional, que es específica para determinados tipos de buques que no están cubiertos por los convenios internacionales. Respecto a la certificación, tenemos varios tipos de certificados. Primero son los certificados obligatorios, que son los expedidos en nombre de un Estado pabellón, vienen refrendados por
por la Administración, en la que se certifica el cumplimiento con esos determinados convenios internacionales o con la normativa española aplicable para ese tipo de buques. Estos son los certificados obligatorios. Luego, además, tenemos el certificado de clasificación, que sí es obligatorio para poder dar algunos de los certificados anteriormente indicados. Estos documentos son expedidos por una organización reconocida, es decir, esas organizaciones que hemos hablado antes, que son reconocidas, pueden emitir el certificado de clasificación, pero no pueden emitir certificados en nombre de la autoridad del país, de la autoridad española, en ninguno de los casos, excepto si son autorizadas. Estos documentos son expedidos por una organización reconocida que certifica la capacidad del buque para su uso, servicio particular, de conformidad con unas reglas, etcétera, etcétera. Es decir, el reglamento de la sociedad de clasificación, la sociedad de clasificación verifica su cumplimiento y a la entrega del citado buque se entrega un certificado, el certificado de clasificación. Durante las visitas anuales, intermedias y de renovación, a lo largo de la vida del barco, esa certificación se va renovando, pero es el certificado de clasificación. La autorización. Bueno, para realizar en nombre de la Dirección General de Marina Mercante los reconocimientos previstos en los convenios nacionales o refrendo de las revisiones anuales o intermedias y la emisión de nuevos certificados obligatorios a los que se refiere el artículo anterior, los podrán emitir los organismos autorizados en unos supuestos. ¿Estos supuestos cuáles son? El supuesto viene en la página siguiente. Cuando un buque español con destino a un puerto español se encuentre en puerto extranjero y necesite prorrogar la validez de ese certificado. Para poder prorrogar esa validez de ese certificado, una organización autorizada sí puede emitirlo en nombre de la autoridad nacional. Bueno, veis una serie de criterios en los cuales esos organismos autorizados, a veces digo Bureau Veritas en lugar de organismos autorizados, hay más, pero se me escapa a veces, podemos emitir esos certificados en nombre de la bandera. ¿Qué es lo que nunca podemos hacer? A ver si soy capaz de llegar. Las exenciones. Las exenciones no pueden emitirse por nadie, excepto por la bandera, en un certificado. Esas exenciones a cualquier certificación obligatoria, reglamentación internacional o reglamentación nacional, no pueden emitirse en ningún caso por el organismo autorizado. Por ejemplo, un certificado de francobordo, una exención al certificado de francobordo, no se puede emitir en ninguno de los casos. Responsabilidad de las organizaciones autorizadas. Bueno, este ha sido un punto de discusión durante mucho tiempo. Digamos que cuando un tribunal declare que se ha procedido a la certificación en nombre de la bandera, pero que se demuestre que ese organismo, que es el que ha procedido a la certificación, es culpable de haber cometido una negligencia grave o temeraria para la emisión de esos certificados, se puede, la organización, digamos, la bandera puede actuar contra la organización autorizada para cubrir los daños que se hayan producido, daños físicos, daños por fallecimiento, etcétera, etcétera. Las organizaciones autorizadas en España. Bueno, las sociedades de clasificación autorizadas, el sistema ha funcionado bien porque la flota ha estado atendida por las organizaciones autorizadas en cualquier país del mundo. La administración fuera en Singapur, en Malasia, etcétera, evidentemente no puede hacer unas inspecciones, pero sí los pueden hacer los organismos autorizados en su nombre. Bureau Veritas es la principal sociedad de clasificación por número de inspecciones, lo que es natural teniendo en cuenta que clasifica prácticamente 2/3 de los barcos de bandera española. ¿Qué aportan las organizaciones autorizadas? Bueno, para la administración constituyen una fuerza de inspectores formados y disponibles en todo el mundo sin coste alguno, sin las limitaciones laborales que tienen todos los estados. Realizan las inspecciones estatutarias simultáneamente con las de clasificación, si a la vez que la bandera clasifica a la sociedad del barco. Además tiene un coste mínimo en este caso
caso de tener que hacer las dos inspecciones simultáneas, y sirve de apoyo a proyectos internacionales de I+D, así, en la que participen buques de pabellón español. Vamos a dejar de un lado ya la parte de certificación, de organismos reconocidos, autorizados, etcétera, etcétera, y vamos a pasar a los ejemplos que comentaba de esa segunda fase, de ejemplos en los cuales hemos participado en proyectos de I+D+I en España y desde España. Evidentemente, como todas las sociedades de clasificación, desde las centrales o desde otros países, tenemos un montón de intervenciones en proyectos de I+D, pero no es tan habitual que haya tantos proyectos localmente gestionados desde España y que prácticamente en su totalidad se van a hacer aquí. Vamos a hablar de 3 de ellos, hay muchos más, pero vamos a hablar de 3 de ellos. 2 de ellos están actualmente teniendo lugar, el Core LNG Gas Hive y el GAIN4MOS, y uno que duró unos años, fue hace tiempo, pero sí por su repercusión dentro de la organización en España o de la manera de trabajar en España, conviene reseñarlo. El GAIN4MOS pretende que las operaciones sean sostenibles para puertos y la navegación en general. Es un proyecto que se organiza en varios pilotos. Esos pilotos están en diferentes países, en Italia, Francia, Portugal, España. Y el objetivo del GAIN4MOS es mejorar las autopistas del mar en los 6 Estados miembros. Participantes del proyecto por medio de estudios de ingeniería en los cuales se hacen nuevas construcciones o retrofitting de buques existentes en los cuales vamos a implementar el uso del gas natural licuado. Todo esto, sobre todo de estos 2 proyectos, el GAIN4MOS y el Hive, podéis acceder libremente son proyectos financiados por la Unión Europea. Sabéis que en proyectos financiados por la Unión Europea toda esta información es gratuita, la tenéis en la red y podéis hacer el seguimiento si así lo deseáis. Los objetivos específicos, bueno, pues como he dicho, promover el transporte marítimo de una forma más verde, segura y sostenible, reduciendo los costes de operación asociados con el consumo de fuel en un 30% a través del retrofitting o nuevas construcciones de 4 nuevos prototipos en estas propuestas. Se pretenden reducir las emisiones de CO2 en un 20% como media de todos los proyectos, pero hay proyectos que se van a hacer de nuevas construcción que se podrá alcanzar unas reducciones mayores y algunos de retrofitting que se van a hacer menores, pero como media se alcanzará el 20%, y las emisiones de azufre de SOx en un 80% como media a través de los nuevos prototipos. El piloto en el que Bureau Veritas participa es el retrofitting de una barcaza de boluda, actualmente clasificada con nosotros, para su uso combinado como bunkering de fuel y LNG. Es la que tenéis ahí, la fotografía, es el Spa Bunker 40. Como estábamos indicando en las páginas anteriores, participan 6 Estados miembros, participan 16 puertos, y este sería, digamos, el prototipo, el Spa Bunker 40, el retrofitting que se va a hacer para llevar tanques de tipo C del LNG en cubierta. Bueno, ya veremos con los tamaños, etcétera, para poder dar el servicio portuario de bunkering. El otro proyecto en el cual estaba hablando es el Core LNG Gas Hive. El proyecto Hive es un proyecto que afecta específicamente a la península ibérica. Está liderado por puestos del Estado, coordinado por Enagas. Su presupuesto es de 33 millones, financiado al 50% por la Unión Europea. Ahí veis que aparece el logo de cofinanciado por la Unión Europea. Esto es que además me lo dijeron, que tengo que ponerlo en todas las presentaciones, que si no me pueden denunciar, si no digo que está cofinanciado. Entonces, este y el otro proyecto están cofinanciados al 50% por la Unión Europea. Bureau Veritas en este caso participa en 3 pilotos, no en 1, participa en 3. Una barcaza de bunkering de Suar Díaz, un remolcador de boluda y la instalación de un grupo de gas en puerto para Suar Díaz. Como veis, tanto el otro proyecto como este son proyectos de España, naviera española, probablemente astillero español, diseño español y sociedad de clasificación. Lo vamos a probar desde España, es decir, íntegramente españoles. Supongo que habrá parte de los suministros que se traerá de fuera, pero incluso los tanques de gas, etcétera,
Ya veremos al final quién gana la oferta, pero en principio pueden ser suministradores españoles. Jaime, 5 minutos. El otro proyecto en el que me gustaría destacar es este proyecto de Boluda. Este proyecto de Boluda, Easy Place, sí aparece ahí, de Valencia Port. Consiste en el diseño básico de un remolcador de menos de 500 GTs, es decir, un barco no solas, propulsado por gas. Actualmente solo está financiado, porque veréis una cantidad bastante pequeña ahí, solo está financiado la parte de ingeniería. Igual que la otra está financiada la ingeniería y la construcción, en este caso está financiada solo la ingeniería. La construcción correrá a cargo de Boluda íntegramente. Ya solo queda el proyecto Hyperwind, que es el que os estaba comentando. El Hyperwind fue un proyecto del FP7 en el cual participaban como partners Acciona, Fraunhofer, Technip, ABB, Olaf Olsen, Vicinay, etcétera, etcétera. Sabéis que Acciona Wind Power, pues por desgracia hace unos años ya digamos, dejó el proyecto, por decirlo de alguna manera, dejó este sector, con lo cual el proyecto se quedó sin terminar. Se ha buscado un partner nuevo, pero os voy a contar un poquito la intervención que tuvimos y que tenemos en este proyecto. La involucración en el trabajo son unos estudios meteoceánicos, hidrodinámicos, de fondeo, resistencia estructural, análisis de estabilidad de la plataforma e inspecciones durante la construcción. La construcción del aerogenerador se hizo en Avilés, supervisado por Bureau Veritas. El análisis y se iba a instalar en el BIMEP, en el Golfo de Vizcaya. Se procedió al análisis de riesgos, verificación de cumplimiento con las reglamentaciones nacionales e internacionales y los locales, la simulación acoplada de un modelo aerodinámico e hidrodinámico, lo cual en aquella época resultó bastante complicado, y como comentaba al principio fue parte del FP7. Los datos principales del proyecto es que era un barco, era una estructura que se iba a instalar en el BIMEP. Los partners españoles tenían más del 50% del presupuesto, incluyendo IDESA, que es el fabricante de la estructura, Acciona Wind Power, Acciona Energía, Vicinay Cadenas y Tecnalia. Era una turbina eólica de 1,5 megavatios en aquel momento, con una altura de 37 metros y un diámetro del rotor de 77. La estructura flotante tenía una altura de columna de 25 metros, un diámetro de 7 metros. Aunque veáis esa foto, realmente no es así. Es que tampoco es una foto genérica que he puesto de cómo empezó el proyecto, no es el proyecto como ha terminado. Y el conjunto va a tener un calado de operación de 15 metros y medio y una altura desde el agua al núcleo de las palas de 60 metros. Con esta intervención lo único que quería es destacar desde dos puntos de vista: la intervención de las sociedades de clasificación como organismos autorizados en nombre de la Administración española, no reconocidos, sino autorizados. Y por otro lado quería dar una breve pincelada para resaltar la gran involucración que tenemos desde España en cualquier proyecto de I+D. Nosotros no somos los generadores de esos proyectos de I+D, somos partners, somos colaboradores de esos proyectos de I+D, pero sí desde aquí, para el H2020, animo a cualquiera que tenga una idea que se pueda presentar y que se pueda desarrollar, que vaya participando en esos proyectos. Esos proyectos tienen una financiación muy importante y creo que en España tenemos todas las capacidades, tanto desde la parte de diseño, tenemos desde la parte de armadores o
parte de integradores y la parte de constructores para poder hacer todo este proyecto completo. Y ya no estoy hablando simplemente del gas, estoy hablando de cualquier proyecto, pilas de combustible. Como habéis visto, hay uno que es similar al coal ironing. Entonces tenemos una gran variabilidad de proyectos de los cuales podemos tocar todos, y todos ellos están llevando parte de financiación si el proyecto está correctamente estructurado para la Unión Europea. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jaime, porque te has ceñido estrictamente al tiempo. Yo, antes de comenzar el coloquio, quería pedir disculpas a mis compañeros de mesa porque me advirtieron la presidencia del Congreso ser muy estricto con el horario, porque está la hora de clausura y además algunos de vosotros tenéis unos aves que coger en Alicante y por eso había que terminar estrictamente en la hora. Y ahora, pues como hemos empezado 5 minutos tarde, nos hemos comido 5 minutos del coloquio, pero nos siguen quedando 20 minutos y ahí, Alfredo, te puedes aprovechar y con alguna pregunta ampliar alguna información que te interese dar. Así que ahora, como ya se han repetido en varias ocasiones las normas de funcionamiento, no las voy a repetir, solo recordaros que os tenéis que identificar y decir a quién dirigís la pregunta. Y se abre el turno. José María, por favor. José María Sánchez Carrión. Bueno, aparte de dar las enhorabuenas y los plácemes a la organización y a los ponentes, como siempre, yo me uno a la fundación de Alfredo de no haber podido oírte, aunque espero que si realmente tu ponencia está accesible, pues yo agradecería que puede tener, porque es un tema que me interesa. Y es un tema, es un poco pues a Mauricio, ya que por alusiones a la historia, en los ingenieros navales que ahora tenemos actitudes para un montón de campos, es una constante que ha seguido a lo largo desde el inicio. Si viéramos a lo que eran capaces aquellos ingenieros del siglo XVIII, estaban en todos los campos de la tecnología y del saber. El segundo lugar es que la profesión de ingeniero naval dejó de ser militar cuando Azaña decretó el paso de la enseñanza de la escuela, de la Academia de Ingenieros al Ministerio de Educación y Bellas Artes, que fue en el 32. Otra cosa es que a partir del 27 ya no ingresaran marinos en aquella academia, solo civiles, pero la profesión legalmente seguía siendo militar. Gracias, José María. Como veis, siempre se aprende aquí, claro, obviamente. Efectivamente, eso es así. Siempre ha sido una carrera multidisciplinar. Recordad que antes de los ingenieros navales existían los ingenieros militares. Este edificio lo construyeron ingenieros militares, el arsenal lo construyeron los ingenieros militares, muelles, diques, etcétera, lo construyeron los ingenieros militares, en este arsenal y en el arsenal de la Carraca. Es decir, de hecho, cuando yo ingresé en el cuerpo de ingenieros navales de la Armada, eran ingenieros navales y de instalaciones navales en tierra. Ahora ya son ingenieros y sin especificar exactamente qué, ¿no? La clave está en el tipo de formación. Y como el barco siempre ha necesitado tener una formación multidisciplinar, porque prácticamente tiene a bordo cualquier tipo de servicio, instalación de lo que normalmente nos encontramos en tierra, pues eso, unido a esa capacidad de sintetizar y de balancear distintos aspectos del diseño, es lo que interpreto ha servido para que los ingenieros navales realmente hayan tenido una empleabilidad muy amplia en muchos sectores. Y gracias por lo del 32, que creo que en algún momento lo supe. Lo que pasa es que me he expresado mal. Lo que quería decir es que empezaron a arrancar ingenieros civiles, empezaron a civiles estudiar la carrera de ingeniero naval en el año 27. Alfredo. Sí, unas palabras solo, tanto para ti como para la intervención que ha habido.
el único responsable de no haber terminado mi ponencia soy yo mismo, que he sido demasiado ambicioso, he querido decir muchas cosas, pero en mi descargo diré que lo he escrito, y no lo he escrito en forma de simple presentación PowerPoint, sino con cierto texto para seguir argumentalmente el tema. Está todo a vuestra disposición. Si no lo hace la organización, me lo pedís y con mucho gusto os lo mando. Y además también abierto a cualquier aclaración en este momento o en el futuro cuando lo leáis. Muchas gracias. No, yo creo que la organización estará encantada y además de colgarla perfectamente. A ver, ¿alguna intervención más? Hola, buenas tardes. Llevo 2 días aquí escuchándoles y... ¿Te presentas, por favor? Sí, perdón, me llamo Sem Taboada, soy capitán en un barco y llevo toda mi vida trabajando, mi corta vida en sector marítimo, en distintas facetas del sector marítimo. Han hablado de la formación y Alfredo iba a comentar algo de la formación continua. Hablo de la profesión de marino y los marinos que hay ahora. Y yo he detectado en mi carrera y en mis cursos de especialidad marítima que voy haciendo una serie de fallos o de circunstancias que dejan mucho que desear. Y me gustaría que la gente que tiene acceso, digamos, a los políticos o quien toma las decisiones o los que legislen, técnicos, que deberían juntarse más técnicos con los legisladores a la hora de... Y le puedo poner varios ejemplos, cursos que se hacen en Bamio a través del ISM, que están financiados por fondos FEDER de la Comunidad Europea y que sin embargo no están homologados. O sea, hacemos el curso, nos lo pagan todo y cuando terminamos pues no está homologado y no sirve. Sin embargo vamos a Unicam, a Santander, pagamos una cantidad y sí está homologado. Homologado o no homologado es que a Capitanía le sirve o no le sirve ese curso. Igual puedo comentar otros casos, muchos más, pero también, por ejemplo, le digo todo esto porque hablan de futuro y hablan de tecnología y hablan de proyectos, pero si no ayudamos a los jóvenes del país a llegar a esa tecnología, a llegar a esa industria offshore que tanto han hablado aquí, a posicionamiento dinámico. Yo estoy a 6 meses de full DPO y me faltan 6 meses de embarque en DP2 y no lo consigo. Que la administración a través de sus barcos del IEO, Clara Campoamor, por ejemplo, poner un ejemplo que tiene DP2, ayudaran a oficiales de este país a conseguir esos días de embarque para que el Nautical Institute de Londres les acepte esa titulación y demás, yo creo que avanzaríamos bastante. No sé, incentivar agencias de embarque, hay muchas posibilidades. Ayer me quedé con ganas de hacer una pregunta al representante de ANAVE, pero se tuvo que ir porque vi una ambigüedad de 4 propuestas de ANAVE para mejorar todo esto, formación y todo lo que es el tema laboral en el sector marítimo. Una de ellas hablábamos de Rebeca y de incentivar fiscalmente a empresas armadoras, tripulaciones, y creo que hay un proyecto que está ahí en marcha. Para que me entiendan, si en ese proyecto se meten más extranjeros, filipinos, etcétera, etcétera, con todos mis respetos a los filipinos, entonces menos marinos españoles van a embarcar en los barcos y menos registros se van a conseguir, por lo cual los buques se van a registrar en registros europeos o en otros pabellones de conveniencia. Entonces simplemente es a los que tengáis acceso, de alguna forma intentar concretar medidas y demás, que fueran más explícitos a la hora de buscar soluciones concretas a estos temas. Porque si no formamos y damos trabajo a los jóvenes de este país, el sector naval, el futuro va a ser para las industrias del extranjero. Como está pasando con temas como el del pesquero que se ha hundido en Canarias, que ha habido que subcontratar un barco noruego que cuesta un dineral, porque todavía no hemos llegado. Y España tiene los medios suficientes para llegar a esa tecnología y para llegar a todo esto. Es una pequeña reflexión que hago. Me quedé con la gana de preguntarle al representante de ANAVE y nada más que eso. Muchas gracias. Pero Federico Esteves se brinda a dar una respuesta. Si le pasáis el micrófono. Y precisamente 2 temas. En el clúster marítimo español tenemos un grupo de trabajo dedicado a formación, en el cual participan prácticamente desde la Escuela de Geonavales, Instituto Marítimo Español, sociedades de clasificación, armadores y tal, para fomentar el tema de formación marítima precisamente. Hace
el grupo de trabajo de Clúster Marítimo Español. Clúster Marítimo Español. Hará pocos meses, y concretaría, se celebró el Día Marítimo Mundial propiciado por la IMO, y que este año estaba dedicado a formación. Ese día organizamos un ciclo de conferencias en la que invitamos al ministro de Educación que participó y le expusimos la inquietud que había en el sector por la formación. No es inquietud solo de clase, es inquietud a nivel mundial de la ONU y su sociedad que es la IMO. La semana pasada, el presidente de Cluster, Alejandro Aznar, con otros presidentes de los clústeres europeos, tuvo una reunión en Luxemburgo con el comisario de Asuntos Marítimos Vela. En esa reunión de la semana pasada le expuso la inquietud por los temas de formación de los marinos españoles, la dificultad que hay para encontrar a gente preparada y que tenía que ser una inquietud de la Comunidad Económica Europea. El comisario Vela lo recibió bien y lo acogió en ese sentido. Por lo tanto, tanto en el clúster como su presidente Alejandro Aznar es un tema que le preocupa y que está canalizando estas inquietudes no solamente a los niveles políticos máximos españoles, sino también a los comunitarios. Gracias. No, yo también añadir muy brevemente que como ayer coincidimos con el director general de la Marina Mercante, ya esta mañana hemos pedido una cita con él porque él me planteó una serie de temas que tenía que ver con el tema de los ingenieros navales y de los marinos mercantes en el Ministerio de Fomento y de hecho la iniciativa de tener la reunión la tuvo él, con lo cual la semana que viene nos vamos a encontrar y a seguir caminando en esta dirección que decía Federico, que se ha hecho tanto a nivel de clúster como a nivel de ANAVE. A ver, ¿alguna cuestión más? Adelante. Gregorio Monuera, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Adelante, Gregorio. Bueno, la pregunta va dirigida a Mauricio, aunque también puede ir dirigida también a Luis, y es hacer patente un reto más de los que ha planteado Mauricio, y es una dificultad que se nos está empezando a dar en los centros respecto al tema de encontrar ingenieros navales que hayan decidido hacer el doctorado y que opten por la carrera docente. Mi pregunta sería, ¿es posible que nos pudiéramos reunir o propiciar una reunión de las distintas escuelas, si no capitaneada por el COIN, sí al menos promovida por el COIN, para intentar tocar este tema y otros de los que ha planteado Mauricio? Sin duda, es la vía. Y además, he intentado contestar también lo anterior. Está claro, o sea, el planteamiento que hemos puesto encima de la mesa es que si no conseguimos formar adecuadamente a los futuros ingenieros, marinos, toda la gente que tiene que estar y sacar adelante este sector, estamos muertos, o sea, somos dinosaurios. Y eso, teniendo en cuenta los retos que tenemos ahora mismo, no va a ser nada sencillo. O sea, vamos a tener que cambiar muchas cosas, vamos a tener que orientar toda esa formación de una manera diferente y superar muchas barreras que ahora mismo tenemos. Pero vamos, clarísimo, es la vía, tenemos que trabajar conjuntamente, esto es un equipo que tiene que sacar adelante esta situación y todos los temas relativos a la formación de la gente es la infraestructura de este sector. O sea, todo lo demás va funcionando, tendremos una presión exterior, lo que sea, pero si queremos que de verdad para España esto sea un sector de futuro que vaya desarrollándose, o conseguimos tener gente formada, gente que coja el testigo y lleve a donde tiene que llevar cada uno de los sectores, o no hacemos nada. No, sí, además tú sabes, Gregorio, que nosotros y concretamente Javier Llompar
está haciendo un recorrido por todas las escuelas de ingenieros, se reunió con vosotros hace unos días y la idea esa de tener una reunión conjunta, que además la hemos venido teniendo en estos últimos 12, 14 meses, también con las delegaciones de alumnos, porque han creado una asociación a nivel nacional y estamos precisamente queriendo aprovechar y tomar partido de que desde la base de las necesidades de los propios estudiantes con las que nosotros consideramos que hacen falta para complementar la profesión, y ahí está la oportunidad de las organizaciones especializadas de formación como es el IME, como es Bureau Veritas, como es la Fundación Ingeniero Jorge Juan del Colegio, etcétera, para que podamos avanzar en este sentido. Y la semana, en el caso de Madrid, ha habido elección de rector hace 15 o 20 días y el nuevo rector nos recibe y además vamos a ir a verle a nivel de Instituto de Ingeniería de España, que agrupa todas las asociaciones de ingenieros en España, y de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros. Es decir, que todas esas sinergias y encuentros yo creo que hay que activarlos e incrementarlos. Allí levantan de nuevo la palabra. Sí, no, al hilo, otra vez de lo mismo, el tema de estudiar un grado de náutica, en mi caso, creo que con el tema de ingeniería naval no se podría hacer. Facilitar a todo aquel que esté embarcado, por ejemplo, estudiar a distancia, un grado de náutica. Porque está embarcado, tiene mucha experiencia y demostrando y acreditando una serie de razones. Si en eso también pudieran profundizar de alguna forma, lo digo porque Inglaterra nos lleva a delantera en esto y hay universidades como Blackpool, cerca de Manchester, que lo permite. Y hay marinos españoles ahora mismo que están estudiando para llegar al capitán sin límite en una universidad inglesa que le permite estudiar a distancia estando embarcado. Y en España pues no se puede hacer por no sé qué razones todavía. Nada más. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Por favor. Mi nombre es José Luis Almazán, soy profesor de puertos en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, escuela que empezó como escuela de caminos y canales, puesto que los puertos junto con los navales y los actuales ingenieros de montes efectivamente eran ingenieros militares. Simplemente efectos informativos, aunque muchos de los presentes lo saben, hay una iniciativa europea importante de formación precisamente por las dificultades que encuentra el personal de mar, que cuando es joven se encuentra a gusto en la mar, pero que cuando la edad avanza gusta de encontrar puestos de trabajo en las terminales terrestres. Esto se está abordando desde la óptica europea en varios campos. Uno de ellos es bajo el paraguas de lo que se llama Motorways of the Sea, que puso en marcha una iniciativa, TrainMOS, Training Motorways of the Sea, donde pretendía en una acción conjunta inicial entre 7 universidades, una sueca, una alemana, una escocesa del Reino Unido, griega, italiana, española y portuguesa, precisamente establecer las bases de lo que pudiera ser una futura formación integrada en el sector marítimo para dar respuesta a las necesidades del transporte masivo de mercancías. Curiosamente, coincidente con el enfoque que había en el siglo XIX en ciertas escuelas, por ejemplo en la de Caminos, donde la asignatura de puertos era puertos y ferrocarriles, para dar respuesta a la formación integrada que se necesita para el transporte masivo de mercancías. Actualmente la formación está muy segmentada en ingenieros navales que se ocupan de los barcos, ingenieros de caminos de puertos que nos dedicamos a los puertos, todo el tema de plataformas logísticas, accesos terrestres y la plataforma TrainMOS es compleja, pero fue financiada al 50% por la Unión Europea, tuvo su continuidad en un aspecto donde el proyecto que se ha presentado, Core LNGas Hive, lo recoge, que es para dar respuesta a una nueva necesidad profesional que va a haber en el sector marítimo si se introduce finalmente el gas natural licuado como combustible marino,
y ahí hay un ejercicio de planteamiento formativo integrado en los 5 niveles de formación, los 3 de formación profesional, grado, máster y doctorado específico para empezar sobre el tema de los nuevos combustibles, concretamente el gas natural licuado. Los contenidos formativos son relativamente fáciles de acordar. Los procesos de acreditación, dado la estructura universitaria de cada uno de los países, es bastante más compleja, y sí adelanto que hay un movimiento europeo importante para proceder a la acreditación de estas titulaciones a través de instituciones del estilo de Bureau Veritas, precisamente. Pero es una inquietud importante, y el gran avance que se ha dado en Europa, en mi opinión, es el considerar el elemento humano en el sector marítimo como una infraestructura más necesaria para que el sistema funcione. Y eso abre las puertas para la financiación de los procesos formativos a través de los créditos que se habilitan para la financiación de infraestructuras. Training Motorways of the Sea es el programa inicial, que veremos cómo continúa. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, y como ya prácticamente tenemos que terminar, solo decir 2 mensajes desde mi punto de vista. Yo me reconozco optimista de naturaleza, entre otras cosas porque me dijeron hace años unos daneses con los que trabajé que el pesimismo no vende. Entonces, yo creo que nos tenemos que confabular entre todos para fomentar vocaciones y cambiar también la opinión de la opinión pública y trabajar en el ámbito de comunicación. Lo dijo la Gema en la sesión inaugural y lo comparto totalmente. Yo creo que lo que sí que hemos visto y hemos compartido en esta mesa redonda y en otras anteriores es que aquí trabajamos gente que le ponemos amor y pasión al mar, a la mar. Y con amor y con pasión se hacen y se consiguen muchas cosas. Y yo tengo también esperanza de que el camino que se abrió hace unos pocos años de ir teniendo una voz única, como se está demostrando con este congreso, de que la Liga Naval, el clúster, los ingenieros navales, nos vayamos pronunciando e interviniendo para actuar de una forma unida y coordinada, me parece que es un elemento fundamental para garantizar nuestro futuro. Y con esto daríamos por terminado, presidente. Hemos cumplido el horario escrupulosamente. Muchas gracias a todos.